Pues bienvenidos a este proyecto que surge a raíz de pues acercar a las personas que no tienen un conocimiento especializado a la antropología, arqueología y a la historia. Esta nueva sección la vamos a denominar Desde el Archivo, que es pues justamente platicar con algunas personalidades importantes, ¿no? En este caso, bienvenido pues a mi proyecto y pues es todo un honor tenerlo aquí. Usted no necesita presentación, pero tal vez para algunas personas sí. Estamos con el doctor Baltasar Brito y él es especialista en códices, historia novohispana, es autor de varios libros, artículos y pues bienvenido a este proyecto. Gracias por el espacio y el tiempo para estar aquí, ¿no? Es un gusto estar contigo, con tu audiencia. Yo creo que es importante tener este diálogo siempre. Vale, entonces pues comencemos con la entrevista. A mí me interesaría saber quién es Baltasar Brito antes de pues, ser el académico tan destacable que es, ¿no? O sea, ¿en qué contexto familiar creció? ¿Hubo alguna persona en particular que lo impulsara a querer estudiar en la ENA? ¿O cómo se desarrolla su vida en este sentido antes de llegar a la academia y a estos espacios? Bueno, soy hijo de Josafat y de Angelina, soy el papá de Sinaí, de Galilea, de Edna, el esposo de otra Edna. Y bueno, siempre he tenido un gran interés por la historia desde que era pequeño. Yo creo que me animaba mucho a estudiar las charlas con mi papá, que somos de Guerrero, del estado de Guerrero, y él tenía una manera de platicar muy bonita. Entonces siempre cuando nos platicaba historias de la revolución y de lugares que le platicaron a él tal vez los abuelos o los tíos, pues siempre cautivaban a uno, ¿no? Entonces para mí siempre fue importante esto, y con el paso de los años pues quise dedicarme al estudio de la historia. Ok, inicia en la ENA estudiando etnohistoria o como tal la carrera de historia. No, yo decidí estudiar etnohistoria. Etnohistoria, Sí, porque mis intereses particulares relacionados con códices, con el corrido mexicano, ok. principalmente esos dos grandes ámbitos, pero después otro que intenté desarrollar con mucho interés fue el del estudio del náhuatl. Entonces esos tres ámbitos fueron para mí como las líneas que siempre quise seguir, y etnohistoria, la carrera de etnohistoria me lo brindaba, precisamente las tres posibilidades: la etnomusicología, el náhuatl y el estudio de los códices. Entonces decidí llegar o ir por ese camino. Vale, ¿y no hay alguna persona en particular más allá de su papá que lo impulsara a? Por ejemplo, normalmente cuando ingresamos a la carrera tenemos ciertos profesores, ¿no? Que nos motivan a irnos por ciertas líneas de investigación. Yo quisiera saber si hay algún profesor que usted lo marcó de alguna manera, que lo llevara, ¿no? A algunas líneas de investigación en particular Bueno, no o fue precisamente amistades. en la carrera. Es curioso porque cuando iba yo en la secundaria, para mí fue muy interesante, y una maestra que se llama, se me olvidó cómo se llama mi maestra, siempre me acuerdo de ella, Telmalicia Pastor. Okay. Telmalicia Pastor me daba historia en el segundo año de la secundaria. Y yo creo que ella se percató de que a mí me encantaba la historia, y entonces siempre que hacía una pregunta yo le respondía. Y decidió motivar ese interés, entonces me llevaba libros ajenos a lo que estábamos viendo, porque ella como que sentía que yo ya eso ya lo había visto. Y entonces durante todo el año lectivo me dio libros, me motivó, me dijo que cuando terminamos que a mí se me facilitaba un poco la historia y que estudiara eso. Pasó el tiempo y desafortunadamente pues deja uno de ver a sus maestros, las circunstancias de la vida te van llevando por senderos distintos, pero cuando terminé el doctorado en la UNAM, siempre quise encontrar a mi maestra, y cuando iba a hacer mi examen la encontré Okay. y la invité a mi examen, y fue muy gustosa al examen, y bueno, fue un reencuentro muy interesante porque platicando con mis sinodales, yo les decía que ella era mi maestra y que por ella yo había seguido la historia, y pues ellas pensaron que era como de la carrera, ¿no? Y le dije, no, es de la secundaria, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. Telma siempre fue para mí una guía muy importante, un faro en el camino que yo quería seguir. Ok, en este sentido a mí me resalta mucho esta parte, ¿no? Que de pronto pareciera que la historia es aburrida, ¿no? O al menos en la secundaria. Entonces yo quisiera saber desde su perspectiva qué cambios ha notado en la forma en que enseñamos historia, antropología, arqueología,
porque entiendo que usted también ha sido profesor, ¿no? Entonces, en su trayectoria, ¿qué ha notado? A mí particularmente, pues recuerdo, ¿no? Esta parte de la secundaria, que de pronto todos tenemos esta como percepción de que es algo aburrida. Pero usted en su experiencia, ¿qué cambios ha visto en la forma en que se va desarrollando la disciplina, la ciencia como tal, antropológica? Bueno, yo creo que hay principalmente un aspecto muy relevante que ha cambiado en el trayecto de mi vida, sobre todo en la académica, que tiene relación con la tecnología. La tecnología ahora nos ha brindado herramientas muy importantes para poder estudiar ciertos aspectos de la historia. Particularmente en el caso mío resultaba relevante porque la imagen es difícil de estudiar en sí mismo. Por ejemplo, una buena imagen digital de un códice que está en otro país, pues nos evitaría tener que ir hasta el país para ver el documento original. Entonces, es una gran ayuda a la tecnología y ese es uno de los principales cambios que yo he visto en el ámbito de los estudios. Ahora, por ejemplo, la paleografía, estudiarla desde o con la ayuda de la inteligencia artificial, pues ha sido para mí un descubrimiento muy interesante en algunos proyectos en los que he participado. Y yo creo que pues es fundamental para los estudios ahora el uso de la tecnología. Ok, en este sentido abre la puerta a un montón de cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? El hecho de que pues estemos como muy involucrados en las nuevas tecnologías no solo nos abre esta forma de enseñar la historia, sino que también permite a otras personas tener acceso a determinadas culturas. A lo que yo quiero llegar con esto, ¿qué afectaciones puede tener, por ejemplo, alguna comunidad, sabe? O sea, sí, ahora todas las personas, o sea, cualquier persona, tal vez con un dispositivo y el capital económico necesario, puede desplazarse y documentar alguna comunidad, algún pueblo originario. De pronto también yo creo que es peligroso tanto para los pobladores originarios como para la construcción inclusive del conocimiento. En este sentido, ¿usted cómo aborda esta situación o prefiere no? Bueno, no... yo creo que los medios son una herramienta muy interesante de difusión de la cultura, de la historia, de muchas disciplinas. El riesgo que existe es que las personas que participan dentro de eso prefieran más que el dato fundamentado desde el punto de vista histórico o desde cualquier disciplina que se lleve a cabo, prefieran más bien el hecho de generar polémicas para poder tener muchas vistas, aunque no tenga un soporte o un sustento académico correctamente pensado me refiero correctamente obtenido de las fuentes que conocemos como fuentes históricas. Entonces, eso sí es un riesgo y por supuesto que puede afectar, porque de pronto la polémica genera como inquietudes que no tienen un soporte o que no debieran de tenerlo. Pero creo que en términos generales la gente que anda por los medios tiene opciones muy interesantes que puede seguir y de los cuales puede aprender, porque esos puntos de vista están bien fundamentados y creo que esa es una interesante como guía para los que estamos en los medios, ¿no? Vale. Y yo le quisiera preguntar, ¿usted ha hecho trabajo de campo? Así, sí. Literalmente, sí ha hecho trabajo de campo. Me gustaría saber un poquito si recuerda cuál fue su primer trabajo de campo, o sea, en la licenciatura y qué objetivos tenía ese trabajo de campo. El etnohistoriador es también antropólogo. Claro. O sea, el etnohistoriador utiliza las dos disciplinas, la antropológica y la histórica, para conformar un discurso histórico o antropológico o una combinación de ambas disciplinas. En el caso personal, yo tengo dos como trabajos de campo interesantes. Uno tiene relación con con la situación del pulque. Okay. Hicimos cuando éramos estudiantes en el segundo o tercer semestre un trabajo muy bonito, muy interesante sobre el pulque, cómo desde que se raspaba el maguey. Fuimos a una comunidad otomí de ahí de Ixmiquilpan con don José, lo recuerdo, una familia otomí que vivía alejada inclusive del lugar.
y fuimos con él a ver cómo raspaba el maguey, qué instrumentos utilizaba, qué hacía después de que obtenía el aguamiel, cómo se fermentaba. Y después, llegando a la ciudad, bueno, fuimos a Ixmiquilpan para ver cómo se vendía el pulque ya en el mercado. Y luego vinimos aquí a la ciudad y vimos en las pulquerías. Fuimos a una que se llama La Pirata, por aquí cerquita, con un pulque muy sabroso, por cierto. Por cierto. Y bueno, nos pudimos percatar de que había múltiples mentiras respecto a la manufactura o a la obtención del pulque como tal. Fue un trabajo muy interesante porque analizamos realmente todo lo que se pudo analizar y bueno, lo presentamos a nuestro trabajo con nuestra maestra y nos fue creo que muy bien. Y tengo otro que a mí me dejó como que muy marcado porque tuvo que ver con el funcionamiento de una cárcel. Ok. O sea, entramos a la cárcel, nos permitieron entrar y hacer un trabajo antropológico. Entonces entrevistamos personas y descubrimos que la cárcel es un microcosmos, es una sociedad, pero en pequeñito. Tiene su presidente, el director, escuelas, enfermería, o sea, tiene unas estructuras muy bien delimitadas que son muy parecidas a una sociedad, pero en micro, en pequeño. Y por supuesto tiene los mismos problemas que puede tener una sociedad. Hay ladrones, hay prostitución, hay de todo, ¿no? Todo lo que padece una sociedad macro en una cárcel se reproduce como tal. Entonces fue un trabajo realmente muy, muy interesante que a mí me marcó. Leo, lo marcó bastante. En este sentido, o sea, parte de nuestro trabajo es generar conocimiento, ¿no? Pero de pronto, por ejemplo, ¿qué aportamos nosotros más allá de tal vez un artículo científico, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? De su trabajo con las personas que producen el pulque, más allá de justo que a lo mejor, pues sí, no se fue para una clase, de ahí salió algún artículo. ¿Qué les dejamos nosotros a estas comunidades? ¿Hay algo que usted haya identificado que les aportemos más allá de... Que claro, es importante plasmar el conocimiento, eso es muy interesante, pero también de pronto siento que les debemos algo, ¿no? A todas estas personas que nos permiten el acceso a su cotidianidad al final. Sí, yo creo que hay una parte de cualquier historiador o antropólogo que tiene que preguntarse desde el momento que comienza a hacer su trabajo. Y es que si un antropólogo y un historiador hacen un trabajo que no tiene un impacto dentro de las comunidades, pueden ser indígenas, campesinas, obreras, de cualquier ámbito me refiero, y tu trabajo como historiador o antropólogo no tiene un impacto en esa comunidad, algo hiciste de manera errónea. Errónea, claro. Porque yo sí creo que la función de la historia y de la antropología debe de dejar una huella precisamente en el lugar donde tú la estás haciendo. Sí, sí, sí. Y eso es una obligación, es un ámbito que tienes que considerar siempre. Entonces, si tú hiciste un libro sobre la comunidad de la montaña, ve a la montaña y llévales libros y diles de qué trata y por qué es importante esta, para que ellos puedan tener como una opción más. Ellos ya verán cómo utilizan esa información. Pero de pronto tu obligación es ir, llevar y ver cómo puedes impactar a esa comunidad. Exactamente, que justo esto se me viene a la mente una paradoja como muy extraña, ¿no? Donde de pronto pareciera que los pueblos originarios tienen que modernizarse, ¿no? Y sabemos que las culturas no son estáticas. O sea, en este sentido, ¿usted qué piensa al respecto, no? Porque en la historia, pues, de México han habido proyectos integracionistas, ¿no? De pronto, pues, también ocasionaron varios malestares, ¿no? Como la pérdida de la lengua, etcétera. ¿Qué opina de esta paradoja, no? Esa necesidad de querer siempre modernizar a los pueblos originarios sin de pronto darles una voz, ¿no? Donde ellos tomen la decisión si quieren modernizarse, porque al final una cultura no es estática, ¿no? Me gustaría saber su perspectiva y con su experiencia cómo visualiza esta paradoja que a mí me parece muy preocupante de pronto. Claro. Yo creo que las sociedades son, sobre todo las comunidades fuera de las ciudades, no nada más las comunidades indígenas, hay otras comunidades rurales que no necesariamente son indígenas, claro, pero que también han sobrevivido primeros siglos sin ninguna otra circunstancia. Y tienen ellos una gran capacidad de adaptación, por eso han sobrevivido durante mucho tiempo.
Yo creo que esa es una decisión que les compete a ellos. Pero en el caso de que ellos decidieran modernizarse, por ejemplo, el historiador, el antropólogo, tendría que ser un elemento interesante para poder apoyar la decisión que ellos tengan, sea la de continuar con usos y costumbres específicos, tratando de decir hay estas ventajas y estas desventajas, o Claro. sea que pretendan, por ejemplo, ahora con las migraciones a Estados Unidos, que llegan recursos muy importantes, ¿cómo pueden aprovechar desde ese ámbito de la gente que migró estos recursos que están mandando a la comunidad? ¿Cómo puede impactar para que sea benéfico sin la destrucción de su medio ambiente, Claro. de sus estructuras sociales? Sin embargo, nada más creo que nosotros tenemos que, cuando te lo pregunten, plantearlo, porque la decisión siempre tiene que ser de ellos. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, lo que yo he intentado es siempre ser respetuoso de la decisión, y cuando se me pregunta, dar mi opinión sin ningún interés de ningún tipo, ¿no? Sí, ¿no? Sin ningún fin. Sí. Y en este sentido, desde el lado académico, ¿cómo descolonizamos este conocimiento para no caer en narrativas, pues al final hegemónicas, o de pronto quitarles la voz? O sea, desde su experiencia como académico, ¿qué consejo le daría tal vez a algunos otros antropólogos como yo, más jóvenes, para producir un conocimiento, pues que justo no minimice, ¿no?, las voces de los Bueno, los mismos? precisamente uno de los aspectos que siempre se ha planteado es que la historia se escribe desde el poder. Y esto en muchos sentidos es cierto. ¿Qué tendría que hacer entonces un historiador o un antropólogo para tratar de evitar esa circunstancia? Yo creo que analizarlo desde sus propias fuentes, desde sus propios documentos elaborados por ellos mismos, porque en esos documentos están sus propios intereses, su propia visión del mundo, su propia visión inclusive del ámbito religioso. Y yo creo que una manera de que esto no tenga relación con un colonialismo o con una apropiación cultural, tiene que ver o tiene que pasar precisamente por escuchar las voces de ellos y reconstruir una historia distinta con esas fuentes históricas que ellos mismos han producido. Llámense códices, llámense pintura, llámense pues todas las expresiones culturales que ellos tengan, ¿no? Claro, Esa sería claro. una forma, ¿no? Una forma. Hagamos que se escuche esa voz más que la voz del Estado o la voz de otros intereses más allá, ¿no? Qué excelente respuesta. Ok, aquí vamos a dar tal vez un salto un poquito grande en cuestión de la entrevista, y es adentrarnos un poquito en su trabajo de usted, particularmente el Códice Boturini. Y pues bueno, leyendo un poquito el libro por ahí, pues nos dice, ¿no?, que el Códice ya no estaba aquí, ¿no?, que fue prestado a William Bullock. Me gustaría si usted nos puede comentar, o sea, cómo fue que, o sea, el motivo de prestar el Códice y en qué momento regresa a nuestras manos, ¿no?, aquí en México. Bueno, William Bullock es un personaje muy interesante, es un viajero inglés que visita nuestro país poquito tiempo después de la independencia de México, y que está muy interesado, como la gran mayoría de personajes que visitaron estas tierras. Un poco antes de él, por ejemplo, estuvo Humboldt, y que se percataron de la gran riqueza histórica y cultural de México. Entonces, lo que él hace es reunirse con las personalidades de esa época, entre ellos Lucas Alamán, que es alguien muy importante en los primeros años de la independencia, y tiene una idea muy particular: llevar nuestra cultura considerada exótica, por así en decirlo, aquel entonces, sí. llevarla en una exposición nada más y nada menos que a la calle de Piccadilly en Londres. Y lo hace. Entonces manda a hacer copias, manda a hacer con cal o con varias imágenes, varias esculturas como la Coatlicue, como el calendario, los manda a hacer y allá los presenta en la calle de Piccadilly en el museo, y lleva a cabo una gran exposición. Entonces imaginémonos llegando a la exposición de Bullock con un bombín y con nuestro trajecito muy inglés, con nuestro bastón, a ver
Sí, sí. unas piezas increíbles como la Coatlicue, ¿no? De Coatlicue, pronto sí. me imagino la Muy imagen imponente. de los personajes que visitaron, ¿no? ¡Wow! ¿Esto qué? Esta personalidad con dos serpientes. Entonces debió haber sido muy, muy interesante. Dentro de los documentos que van, aparte de algunos otros, pues va el Códice Boturini, que está por un préstamo. Por eso al final de la lámina 20 lleva una inscripción en inglés, porque esa es como la cédula que le pusieron en la exposición, una cédula muy pequeñita que curiosamente le pegaron ahí en el documento. Y bueno, se termina la exposición y de pronto el documento no regresa, ¿no? Hasta que por circunstancias que el gobierno mexicano dice, oigan, se los prestamos nada más, devuélvanlo. Lo cual sucede unos años después y se manda entonces a lo que en ese entonces era el Museo Nacional de México. Porque en ese museo se conformaron las grandes colecciones de todos tipos, no nada más de libros y de piezas arqueológicas, sino también de historia natural, de monedas, de piedras, de todas estas grandes colecciones, producto de coleccionismo de épocas anteriores, ¿no? Y entonces el Museo Nacional lo resguarda desde ese entonces y desde ese entonces está aquí en el museo particularmente está en la Biblioteca Nacional de Antropología, heredera del pequeño gabinete de libros que tenía el Museo Nacional de México hace 200 años. Ok, qué padre historia. Esto también me trae a la mente un poquito, escuchando su charla. ¿Qué opina de este discurso de que el extranjero valora más nuestra cultura que nosotros mismos como, bueno, ahora como mexicanos, ¿no? Es bastante interesante. Hay varios personajes en la historia, por ejemplo, un arqueólogo, ¿no? Desiré Charney, que igual se llevó varias piezas arqueológicas, de pronto pues también motivado por la exotización de de nuestros monolitos, ¿no? ¿Usted cree que este discurso sigue muy vigente o que es realmente lo que ocurre? O sea, los extranjeros valoran más nuestra cultura material o inclusive nuestra cultura como tal. No creo que sea así. Producto de ello es que se están devolviendo a México una gran cantidad de piezas, precisamente porque yo en lo personal creo que para ellos puede ser una pieza de arte muy hermosa, pero en esas piezas están mucho más que una obra de arte, ¿no? Claro. Entonces, ¿en dónde tiene una resignificación o una significación más importante? Pues en el país donde se hizo, en donde se hizo. Yo creo que sí se valoran en el extranjero como obras de arte, como obras de mucho valor. O sea, alguien que saca un documento, que saca una pieza y la vende, pues obtiene una buena cantidad de dinero y eso motiva que sigan saliendo de manera incorrecta, ¿no? Pero yo creo que no, México siempre ha protegido desde el Museo Nacional, desde Guadalupe Victoria, hay unas leyes que protegen este patrimonio. Entonces, sí, los viajeros vienen, hacen investigación, hacen descubrimientos, algunas piezas desafortunadamente salen en grandes colecciones, como los códices, ¿no? Que se van en una colección muy importante, pero eso es producto de un delito, porque hay leyes que protegen. Entonces, ese es el detalle. Yo puedo garantizarles que si nos trajeran del Museo del Prado o del Louvre una obra, la cuidaríamos y la valoraríamos al mismo nivel que lo harían ellos, ¿no? Que lo harían ellos, claro, ¿no? Inclusive, no sé si saben, hay una exposición ahorita ahí en Bellas Artes, ¿no? De impresionismo y la fila es inmensa para entrar, ¿no? Entonces también habla de que justo, pues no es solo lo que ocurre aquí en México, ¿no? También los mexicanos tenemos esta capacidad de apreciar otras culturas. Por supuesto, ¿no? Algo que decir al respecto. Sí, exactamente. Bueno, retomando un poquito más sobre el códice, hay mucho debate todavía, creo yo, o que todavía no queda claro, ¿no? De repente, quiénes son los aztecas, quiénes son los mexicas, pero justo usted en el libro nos expone que, pues gracias a algunos cronistas tenemos algunas descripciones de cómo era el Aztlán, ¿no? Lugar del que deciden partir, ¿no? En su peregrinación. ¿Nos podría como usted contar cómo es la descripción de este lugar, ¿no? Que al final también ya se está volviendo como mítico, ¿no? ¿Cómo es descrito por los cronistas el Aztlán? Bueno, de hecho creo que es un espacio mítico. Alfredo López Austin y yo escribimos un artículo en donde decíamos precisamente que es un espacio mítico en donde confluye, los dioses están activos y los humanos empiezan a estarlo. Entonces se imbrican
no sabemos dónde termina lo mítico y dónde comienza lo histórico y viceversa. Por eso es muy difícil de saber en dónde está Aztlán. Pero sí sabemos que es un lugar hermoso, le dicen el lugar de la blancura, el lugar de las garzas, de acuerdo a la significación del náhuatl. Pero yo creo que es un espacio como si nos dijeran en la actualidad que Adán y Eva vivían en donde había unos ríos de miel y de leche. Claro. O sea, es un lugar hermoso, es un lugar idílico, como el Edén, en donde viven. Ahora, ¿podemos encontrarlo? ¿Podemos saber tal vez por dónde estaba? No lo sé de cierto. Lo que sí puedo saber es que el pueblo que da como resultado a lo que ahora conocemos como el pueblo mexicano se adscribe a una historia tal vez mítica que dice que salen de este lugar. Y entonces claro, se les llama azteca precisamente porque son de ese lugar, de Aztlán. Y para mí yo creo que no importa dónde esté, estará donde los mexicanos consideren que deba de estar ahí, ¿no? Entonces ahí será Aztlán. Tal vez está abajo de un puente de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? O en Utah, no lo sé. Sí, 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 qué interesante. Justo retomando esto, ¿no? De los aztecas, mexicas, en una parte del códice, pues Huitzilopochtli les pide abandonar este gentilicio. ¿Nos podría hablar de esa lámina en particular? De la lámina 2. Yo también no recuerdo qué. Sí, donde les dice que salgan, ajá, que les dice tigüí, tigüí. Sí, está en la lámina 2, en donde ellos salen de Aztlán, cruzan una parte de agua, no sabemos si es mar o si es laguna, pero bueno, se ve en el códice, sí. Y llegan a un lugar que se llama Teoculhuacán, o sea, un Culhuacán mítico también, porque pues, hay muchos lugares así. Y entonces, de ese lugar, en una cueva, están llevando a cabo algún ritual y él les dice, vayamos, vayan, ¿no? Les dice que pueden hacer un pacto por medio del cual, si lo adoran, él los va a hacer los señores de ese lugar. Y que para ese fin, pues tienen que comenzar con un andar, con un caminar para llegar a ese lugar. Lo cual tiene mucho parecido con la historia de otros pueblos. Claro. Digo, los hebreos tienen una parte también de explicación parecida, es muy interesante en ese sentido, pero no son los únicos. Seguramente sí, encontraremos muchos otros pueblos que tratan de explicar su devenir histórico o su origen con algo parecido. Y entonces les dice que salgan y ellos obedecen y deciden emprender este andar, este caminar hasta encontrar el espacio idóneo. Que justo hay dos espacios en particular que se asentaron mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo es Chapultepec y Coatepec. ¿A qué se debe que particularmente en estos dos sitios es que duran mucho más tiempo en comparación a toda su peregrinación, que fue bastante larga? Yo creo que Coatepec tiene relación con el lugar donde nace Huitzilopochtli, en un mito. En el mito de que su mamá está barriendo el templo, toma un pequeño copón de algodón, lo guarda en su vientre y queda embarazada. Toda esa escena, toda esa historia se da en un lugar que se llama como el Cerro de la Serpiente, el Coatepec mítico, ¿no? Hasta donde posteriormente van a llegar los hermanos de Huitzilopochtli, los 400 surianos, liderados por su hermana la Luna, que se llama Coyolxauhqui, a matar a su mamá porque están muy enojados por la afrenta de que ella quedó embarazada, ¿no? Y entonces Huitzilopochtli nace, le dice, tú no te preocupes, yo te voy a defender, es que ya vienen, no te preocupes, y cuando ya están muy cerca, nace Huitzilopochtli vestido de guerrero. Entonces, la vocación del pueblo de Huitzilopochtli, el guerrero por excelencia, pues es la guerra. ¿Y dónde se da todo esto? En el cerro de Coatepec. Y cuando construyen su ciudad, ¿dónde está ese Coatepec? Pues es el Templo Mayor. Tanto es así que abajo del Templo Mayor aparece la piedra de la Coyolxauhqui, repitiendo el mito. Es un mito repetido o trasladado a la arquitectura de la ciudad. Claro. Entonces es muy interesante. Hay otros dos lugares más que uno solo. Otro tiene que ver, antes de que Chapultepec fuese muy importante, con Tula. Tula es otro lugar donde están muchos años porque creen que es el lugar
el lugar prometido por Prometido. Huitzilopochtli, tanto así que dicen que hay un río que lo tapan, hacen una represa y de pronto pues hay pescados, hay muchísima vida en ese lugar y ellos creen, oigan, pues, si ya estamos aquí, o sea, está muy bonito este lugar, vamos a vivir aquí. Pero Huitzilopochtli les dice, no, 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 todavía no es el lugar. Entonces se destruye la represa y se ven precisados a continuar en su andar. Chapultepec es uno de los últimos, que yo creo que cumple un poco con esa misma idea. Es un lugar muy interesante que está aquí en Chapultepec, donde están los leones en la entrada. Sí. Ahí creemos que por ahí está relacionado con este espacio mencionado en las fuentes, ¿no? Y ahí viven muchos años, pero hay que recordar que viven ahí muchos años porque todavía no se da el procedimiento de que Huitzilopochtli les diga, este es el lugar. Sin embargo, Chapultepec es muy importante, primero porque puedes observar, es un observatorio que funcionaba desde mucho tiempo atrás. Y luego, pues tiene, yo creo que espacios muy interesantes. Hay un malinali, o sea, hay un agua, o sea, fluye el agua. Y eso es un espacio donde no te preocupas por agua dulce, ¿no? Pero además está el lago donde puedes pescar y puedes tener una serie de cosas. Eso es un espacio adecuado, pero no les permiten vivir ahí los de Culhuacán y los persiguen y los apresan y bueno, comienza una serie de problemas que después van a dar como resultado guerras y todo esto, que están precisamente, entre otras fuentes, en el Códice Boturini. Yo creo que esos son los tres motivos por los que viven más tiempo ahí. En estos, bueno, se asientan mucho más tiempo, ¿no? Sí. Ok. Para ir cerrando con respecto al códice, ¿por qué considera que el Códice Boturini es uno de los documentos pues, para el entendimiento de nuestro pasado prehispánico? Y por otro lado, o sea, ¿qué papel juegan los códices en la reconstrucción, por ejemplo, de la identidad, ¿no? De algunos pueblos originarios incluso. Sí tienen una influencia los códices para los pueblos, bueno, contemporáneos, originarios, en su memoria histórica y en su reconstrucción de su identidad. ¿Son importantes? Son fundamentales, yo creo, sobre todo en la actualidad. Particularmente el Códice Boturini es el documento fundacional por excelencia. O sea, de este pueblo que primero funda una ciudad que se llama México, Tenochtitlan, y que después le da nombre a toda una región muy amplia de varios reinos, ¿no? Que posteriormente se llaman Nueva España y que después se llama pues, la República Mexicana, ¿no? Como tal. Entonces, es un documento fundacional. Estoy de acuerdo que no tiene mucho que ver con la historia de los purépechas, que no tiene mucho que ver con la historia de los pueblos del norte y de otras regiones. Es muy probable que no haya una identificación en un primer momento con este símbolo, por ejemplo, del águila, la serpiente y el tunal. Eso lo entiendo. Sin embargo, en la actualidad, la historia de nuestro país se ha caracterizado precisamente por buscar este tipo de historias, porque las hay. Por ejemplo, para Huejotzingo tenemos otra escena fundacional, en donde se mira claramente cómo se funda la ciudad, en qué espacio geográfico y cuáles son como los ámbitos que confluyen para esta fundación, ¿no? Pero no son tan conocidos. Creo que el códice fundacional de México es el Códice Boturini, que tiene otros códices también hermanos que cuentan esta misma historia, pero de diferente, le dan un poquito de énfasis o varían las fechas o algunas circunstancias. Entonces, los códices en la actualidad son importantísimos para la identidad de los pueblos, claro que sí, porque son documentos elaborados al interior de estos pueblos y por consiguiente ahora son motivo de orgullo, son motivo de identidad. Y el que conozcan esta parte me resulta a mí importante. Llegó una comunidad de zapoteca de Oaxaca, San Miguel Amatlán. Los invitamos a participar en en algún momento para que nos platicaran su propia experiencia sobre sus códices. El evento se llamó Los Códices Mexicanos en la voz de sus pueblos.
Ok. Nosotros no hablábamos o nada más presentábamos, pero en realidad la mesa era de ellos. Yo les preguntaba, ¿qué significa este códice para ustedes? Y la presidenta municipal del pueblo, la señora Xochitl, comenzó hablando y dijo, si nosotros hiciéramos un códice, ¿qué le pondríamos ahora? Porque su códice tiene unos guerreros, tiene la representación geográfica y todo, pero tiene guerreros con sus armas y caballos. Y ella decía, tal vez ya no pongamos guerreros, tal vez pondríamos ahora gente trabajando el campo, las mujeres haciendo sus labores cotidianas en una circunstancia completamente diferente. Entonces, a mí me parece que eso es muy relevante porque los códices, como libros que tratan sobre aspectos de las comunidades, llámense religiosas, históricas, genealógicas, geográficas, etcétera, por supuesto que tendrían una función diferente. A lo mejor tendrían escenas de cuando don José y don Martín se fueron al norte. Sí. Tal vez tendrían un carro llegando de Bimbo o de alguna cosa de esas, ¿no? Porque esa es la cotidianidad de un refresco, ¿no? Pero esa también sería una decisión de las propias comunidades. De las propias comunidades, ¿no? Y que al final estos documentos siguen siendo importantes, fueron importantes en su momento como pues una forma de que aquí no existía como tal la escritura, ¿no? Esas son la forma de representación de su cotidianidad, ¿no? Y de dejar, pues, parte de su historia, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Yo sí creo que sí había escritura, es una escritura diferente. Claro, es una escritura diferente. Diferente, no es alfabética. Exacto, no es alfabética. Pero en lo maya no tenemos duda, eso es escritura. Sí, definitivamente. En el ámbito de las códices del centro de México, podemos leer muchas cosas, pero debes de combinarla con la parte de la memoria, que es aprendida por las historias que los viejos cuentan y que le pasan a las nuevas generaciones, y entonces la imagen de un códice detona una historia que aprendió, pero la imagen le dice, en Chapultepec estuvimos, y está el glifo de Chapultepec, y entonces se detona una historia. Entonces, quiere decir esto que entonces la escritura de los pueblos mesoamericanos no es como la de Europa, sino que se conforma por dos grandes ámbitos, el glífico, el de la imagen, y la parte relacionada con la tradición oral. La tradición oral. Claro. Qué interesantísimo. Hacemos aquí un breve paréntesis para invitarlos a que lean justamente su libro. Es un libro espectacular, que de hecho yo apenas lo compré. Muchas gracias. Y está muy padre, entonces háganlo. Y para ir cerrando ya con la entrevista, ya pues es la etapa final, una serie de consejos, ¿no? Yo le preguntaría, ¿qué le diría usted a todos estos antropólogos, arqueólogos, historiadores, que, por ejemplo, están viviendo esta parte de la incertidumbre, inclusive laboral, ¿no? A mí me pasó. De hecho, el proyecto surge a raíz de que termino la carrera y pues no había encontrado trabajo. Ahorita ya encontré afortunadamente, pero claro, es mucha incertidumbre, ¿no? Y más por el discurso que se nos viene vendiendo, ¿no? O sea, al final no somos doctores, abogados, ¿no? Nosotros como antropólogos, etnohistoriadores, siempre es, ¿y de qué vas a trabajar, no? ¿Qué les diría a todos estos jóvenes que van entrando a la ENA, a la UNAM, no sé, a la UADY, ¿no? ¿Qué les diría a los Bueno, yo creo que todos cuando entramos a una carrera tenemos estas dudas, tenemos estas como circunstancias de qué va a pasar en el futuro. Pero yo lo que siempre les recomiendo a los alumnos cuando doy clases es, bueno, las circunstancias no son de que vamos a vivir muriéndonos de hambre o alguna circunstancia así. Yo creo que eso no es del todo certero. Haciendo un buen esfuerzo, yo creo que podemos vivir los antropólogos, los historiadores, aquellas personas que trabajamos humanidades, de manera digna. Claro. Y eso es muy importante. Lógicamente, pues preparémonos bien, hagamos un buen esfuerzo, veamos cuáles son nuestras fortalezas, y estas fortalezas apliquémoslas. Tal vez ahora los jóvenes tendrán conocimiento de inteligencia artificial, de manejo de medios, de este tipo de circunstancias que unas anteriores generaciones no tuvimos, y esa es una fortaleza de las nuevas generaciones. Entonces, metámonos en eso, busquemos ser fuertes en ello, desarrollémonos de manera adecuada, y yo les puedo decir que en términos generales
vamos a vivir de manera digna, ¿no? Haciendo un buen esfuerzo, vamos a vivir como se debe, Como ¿no? se debe. Sí, sí, sí. Claro. Y por otro lado, ¿qué les diría a las personas que no son como tal especialistas, pero quieren adentrarse en el mundo de pues de la historia, ¿no? O sea, de la antropología, a todas estas personas que pues tienen una fascinación, ¿no? Al final por el contenido pues histórico, arqueológico. ¿Cómo los motivaría a que sí? Yo creo que todos cuando tenemos un interés de descubrir cosas nuevas, nos llama la atención tal autor o tal temática, alguien nos mueve más la poesía o la literatura, pero a quienes nos lleva como la historia es como el sendero que queremos conocer un poco más amplio, yo lo que les recomendaría es que vean quiénes son las personas que hacen un trabajo adecuado, que tiene un fundamento histórico, que tiene como un fundamento claro sobre las cosas, más que aquellos que lo que buscan siempre es como generar la polémica para sacar provecho de esas circunstancias, ¿no? En lo personal, a mí no me gusta entrar en ese tipo de polémicas porque no tiene ningún caso. Pero la gente tiene muchas opciones y yo creo que dentro de los medios, cuando uno analiza un poco más con detenimiento, va a encontrar gente que está haciendo un gran esfuerzo y que su trabajo es un trabajo que debería de reconocerse un poco más, ¿no? Ok, y ya para finalizar, yo le quiero preguntar que hasta el día de hoy, ¿qué es lo que le sigue emocionando de su trabajo? O sea, el tener algún documento o ir a campo, o sea, hasta el día de hoy, actualmente, ¿qué es lo que más le emociona de su trabajo? Bueno, yo cuando empecé mi tesis de licenciatura y la terminé, hubo un momento que fue muy relevante y fue comprender la escritura elaborada por el pueblo de Huejotzingo, por el Altépetl de Huejotzingo. Cuando pude por fin en una noche, como a las 12, 1 de la mañana, y comprendí cómo funcionaba el sistema, para mí fue así como, wow, ¿no? Increíble, creo que lo tengo, yo decía, lo tengo, ya entendí cómo funciona el sistema glífico numeral Huejotzinca, que es diferente al mexica. Todos los días que voy a trabajar, que vengo a trabajar aquí a la biblioteca, encuentro algo nuevo. Aquí mismo en esta biblioteca, si un día me detengo y leo el lomo de un libro y lo saco, para mí siempre será una sorpresa, será una, como el lienzo en blanco lo es para el pintor, para mí abrir la hoja y ver en un libro cierto mensaje que alguien escribió, siempre será una gran emoción. Pero creo que en términos generales podría decir que he tenido varios momentos en donde he abierto una caja y he encontrado 3 códices que nadie conocía. Y ese momento para mí sigue siendo motivador, motivante para ir y tal vez ver en dónde puedo encontrar otra caja como esa. Igual y encuentro 50 o 100 que ya sabíamos, ¿no? Pero de pronto con una que encuentres y cuando lo abras, esa impresión, esa gran admiración de darle vuelta a ese códice y decir, este códice nadie lo había visto, nadie lo conoce. Y hay mucha gente en el mundo que investiga códices. Y de pronto abrirlo y decir, wow, este es desconocido. Y sacarlo y asomarte a la caja y ver que hay otro y decir, este tampoco. Y ver y hay otro, eso es algo que toda la vida me motivará. Ando en pos de otra caja. Ojalá y la encuentre. Y que es indescriptible, ¿no? Ahorita escuchándolo a mí me pasaba muy similar cuando iba a excavación, ¿no? Yo me especialicé en arqueología y suena así, o sea, tal cual escuchándolo me recordó a mis prácticas de campo y excavando y así encuentres, no sé, un labio así de este tamaño es pues, como algo indescriptible, ¿no? Que creo que todas las personas que estén interesadas en estudiar este tipo de carreras sea su motivante incluso, ¿no? Es que esa es la sensación, yo supongo que es la sensación del arqueólogo, claro. de pronto quitar cierta cantidad de tierra Exacto. y ver que algo está ahí
¿Y qué Sí. será? Bueno, eso mismo, pero aquí Con... en una biblioteca de libros antiguos, en una caja, en un espacio, en una comunidad Sí, indígena, en sí. donde en el pueblo tienen un rollito, tienen amarrado con unos paliacates, y cuando te lo dejan ver y dices, a ver, le quitas poco a poco y abres, esa sensación es lo que nos motiva. Yo creo que no soy el único, debe de haber muchos compañeros en las mismas circunstancias. Y entonces dices, qué bueno que estudié historia, qué bueno que estudié Qué antropología, bueno, sí. y se convierte ahora en el reto. Vamos a explicarlo para ver qué A ver dice, qué dijeron las generaciones que lo hicieron, los pueblos que lo hicieron, por qué, para qué se hizo. Eso es lo que nos motiva y lo que busco siempre con mucho interés sobre todo, ¿no? Ok, pues muchas gracias por su tiempo. Cerramos con esta pregunta que creo que cerró bastante bien. Es un honor escucharlo a usted platicar y hablar. Y pues lo estaremos ahí reposteando en las redes sociales para que lo pueda usted revisar. Y una vez más, reiterar que muchas gracias por su tiempo. Es un honor para mí, bueno, también para mi amigo, estar aquí en su bueno, en la biblioteca del museo, y estamos muy, muy encantados. Muchas gracias. No, Sería gracias a todo por el ustedes, momento. el gusto es mío y ojalá nos veamos en otra ocasión. Saludos a Sí, nuestros saludos. amigos. Sí, también para que sigan al Ujú. doctor en sus distintas redes, y pues su contenido es padrísimo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias.